Según los que investigan, el 30% de la población mundial es cristiana. Solo el 30%. Eso incluye testigos de Jehová, eso incluye mormones, eso incluye evangélicos, pentecostales, católicos. 30%. Eso significa que hay un 70% que no es cristiano. Y el cristianismo se identifica, uno de los postulados del cristianismo es que solamente Jesús es el único que salva. No hay otro nombre debajo del cielo, todos los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es Jesucristo. El cristianismo, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Centroamérica, Estados Unidos, está inundado de cristianos. Perfecto. Más del 95% de la población americana profesa el cristianismo. Perfecto. Que unos lo practiquen con mayor profundidad, que otros lo practiquen solamente de cumplido, pero son cristianos, o engrasaditos, como decía el apóstol Nieves, no, pero son cristianos. Pero ¿qué? Sergio Araujo me acompaña, el reverendo Sergio Araujo. Sergio, ¿y qué pasa con el 70% de la población? Entonces va para el infierno, se pierde, porque el cristianismo dice que el que no recibe a Jesús ya ha sido condenado. Y entonces, ¿cómo es eso? Y el 70% de la población, ¿no te parece eso medio agarrado por los cabellos? O medio injusto. O medio justo. Bueno, nosotros tenemos concepto de injusticia y Dios puede tener otro. En cuanto al tema del porcentaje, estamos hablando del porcentaje actual. 8.000 millones de personas en el siglo XXI, 2023, según el censo general que hizo las Naciones Unidas. A partir del 2015, 2016, llegamos a 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas estamos hablando de la población actual, pero la humanidad comenzó con Adán y Eva. Entonces tienes que contar desde atrás a todos los seres humanos. Entonces sumar los que están hoy, pero también los que ya no están hoy. Es decir, generaciones tras generaciones han nacido y muerto, nacido y muerto. La población es mucho más grande, muchísimo más grande. No sabemos cuánto pudo haber llegado. Tal vez en total los seres humanos nacidos pueden haber sido 12.000, 15.000 millones. De eso vas para atrás y el porcentaje va bajando. Ahora, en el Medio Oriente, por ejemplo, cuando dicen, no, en el Medio Oriente no hay cristianos. ¿Por qué no hay cristianos? Bueno, resulta que si tú te pones a ver en el Medio Oriente, esa es la cuna de la humanidad. Vamos a hablar por nacionalidad. Medio Oriente, estamos hablando de Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, Jordania, Siria, Israel, Irán, Irak, ¿qué más? Sí, todos esos países. Egipto no lo pongo porque está Líbano, todo ese conglomerado de naciones que pertenecen al Medio Oriente. Es decir, la descendencia de Sem y parte de Jafet, según la escritura. Entonces, ¿dónde nace? Vamos a verlo por nacionalidad como si fueran los países de hoy. Si vamos a poner una nacionalidad, Adán, ¿qué pasaporte tendría Adán? El pasaporte de Irak, porque nació, el huerto de Edén estaba entre el Éufrates y el Tigris, la Mesopotamia, territorio de Irak, desde el sur de la frontera con Turquía, donde nace el Tigris y el Éufrates, hasta cerca de Hugay, 90% territorio de Irak. Es decir, el pasaporte de Adán y Eva sería de Irak. En ese lugar fue el huerto del Edén, ahí se inicia todo. Toda la población de Medio Oriente escuchó el testimonio de los descendientes de Adán y Eva, Caín, Abel, Set, el crecimiento de la humanidad. ¿Dónde fue la primera predicación global, pero no de todo el mundo, sino de esa zona? Fue con Noé, 120 años predicando. ¿A quién le habló? A la gente de Irak, de Líbano, de Kuwait. No existían esas naciones, pero estoy hablando territorialmente y geográficamente para ubicarnos. Y la gente no le paró, se salvaron 8. Luego viene el testimonio, si saltamos un poco, ¿verdad?, de Abraham, Isaac, Jacob. Luego viene Moisés, el testimonio del monoteísmo, porque hasta ese momento era todo politeísmo en el Medio Oriente. Ahora está la presencia del Señor desde la perspectiva del monoteísta. Hay un solo Dios. Eso es muy importante, la introducción del monoteísmo. Y entonces, ¿a quién se le predica? A los mismos. Comienza Moisés y se extiende, porque Israel, que era como una luz, y se extiende por todo el Medio Oriente. Ni siquiera Israel le paró, porque Israel fue destruida después de la nación. Y luego viene la iglesia. Estoy haciendo grandes saltos generacionales. Y está el Mesías, y están los apóstoles. Y todo ese conglomerado de la iglesia que nace por primera vez, se extiende ¿dónde? En el Medio Oriente. Es decir, el primero que tuvo el testimonio del monoteísmo fue el Medio Oriente.
y después la iglesia, Israel, es decir, todo comenzó ahí. La gente que estaba en América, en Europa, en África, en el sudeste asiático, no tenían testimonio de eso. Entonces ellos son los primeros que reciben testimonio, por lo tanto tienen la mayor responsabilidad. Resulta que llega un momento, y esto tenemos que hacer historia bíblica y extrabíblica, ¿no? Llega un momento, los creyentes que nos escuchan seguramente saben que en un momento a Pablo se le prohíbe predicar el evangelio en Asia. Cuando digo Asia, Asia Menor, el territorio o una de las provincias romanas, que hoy sería Turquía. Pero lo que quería hacer Pablo era regresarse y volver al sitio donde comenzó todo. Y entonces, no, te prohíbo predicar ahí. Y por segunda vez, te prohíbo predicar ahí. Bueno, ¿y cómo le va a predicar al apóstol Pablo? O a mí que me digan, no vayas a predicar el evangelio. ¿Por qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en este caso, tiene una visión, un sueño. Pablo dice, pasa a Macedonia, Europa. Pasa a Macedonia, ayuda. Y lo que hace es pasar al lugar donde había oscuridad. Y hasta ese momento estaba la luz. Al rechazar la luz, no te digo de la iglesia, sino por siglos, desde Abraham, desde Adán, sistemáticamente fue rechazada la palabra por el mismo Israel. Israel fue destruido después la nación, porque él mismo se rebeló y rechazó la palabra, a pesar de que se llamaban pueblo de Dios y era pueblo de Dios. Entonces pasa Europa. Cuando pasa Europa, se forma un círculo. Y el Evangelio, la presencia de la palabra de Dios en el Medio Oriente desaparece. Ya no hay testimonio. Las primeras iglesias, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis en Turquía, desaparecen, son destruidas. Y pasa a Europa. Entonces el Evangelio y la luz pasa a Europa. Y Europa se transforma en la próxima fuerza misionera a nivel mundial. Ahora pasó a Europa, pero ¿y por qué? No es como una contradicción que Jesucristo dijo, me serán testigos en Israel, en Samaria. Y hasta el último de la tierra. Y entonces le prohíbe a Pablo que... Y hizo ese orden. Él lo hizo, predicó en Jerusalén, en Samaria, y ni Jerusalén, ni Samaria, ni siquiera el Medio Oriente lo aceptaron, le creyeron. Y entonces, ¿dónde se convierte masivamente la gente? Cuando pasa a Grecia. Cuando digo pasa a Grecia, pasa a Europa, el mundo occidental. Y allí la gente comienza a convertirse masivamente. Y en el Medio Oriente la luz comienza a apagarse, es decir, la oportunidad. Bueno, te voy a hablar 100 veces del Evangelio a ti, 100 veces. Y a aquel no le hablé nunca. Cuando llega la 101, yo te digo, mira, manito, ya está bueno, vamos por la 101. La 101 no va a ser para ti, va a ser para aquel, porque nunca escuchó. Y así pasa a otro lugar geográfico, eso es muy importante, zonas geográficas. ¿Y después de dónde va? Después se extiende por todos lados y se empieza a apagar la luz en Europa. Y luego pasa ¿a dónde? América. Y el Evangelio se extiende en Estados Unidos, Canadá, y se transforma en una potencia. El país mismo es cristiano. Entonces en Europa, tú vas a Europa ahora, a ver, ve a buscar una iglesia cristiana en Europa, que sea temerosa de Dios. No, está casi en el ateísmo, es decir, cayó de nuevo. Lo mismo que le pasó a Medio Oriente en otra forma. Ahora vas a Estados Unidos y las iglesias cada vez son menos, se preocupan por lo material. ¿Y a dónde pasa América Latina? Y entonces América Latina, donde se extiende por todo el mundo, y así va. No estoy hablando de la China, porque la China tiene sus misioneros, pero no se extendieron por todo el mundo, porque la iglesia china son más de 100 millones de personas, bastante trabajo tienen con su propia población. Entonces sale un círculo y se regresa predicando de nuevo. La iglesia en China, la iglesia cristiana en China es casi nula. No, es el 10% de la población, 120 millones de personas. La iglesia más grande del mundo es China. Lo que pasa es que no sale. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia china, primero, que es un país muy cerrado. Segundo, que étnicamente son muy diferentes. Les es difícil entrar a otros lugares. Tiene un idioma tonal, así que para adaptarse a un idioma no tonal también es difícil. Los chinos son descendientes de los 3 hijos de Noé. Jafet. Indoeuropeos, porque después de la Torre de Babel se dividen en 3 grandes ramas etnolingüísticas. Al sur queda Cam, lo que es África. En el centro, donde quedaron, Sem, la descendencia de Sem. Y al norte, Jafet, las sociedades indoeuropeas, que se dividen en 2 ramas, Europa y Asia. Así que las tribus que están aquí en América vienen por el norte, el estrecho de Bering, cuando hubo ese traspaso al final de la era glacial, y entonces vienen para acá y son descendientes de Jafet. Pero de nuevo, entonces se cierra, es un círculo, estamos de la presencia del Evangelio como un círculo.
De América Latina ahora va al resto del mundo. ¿Y dónde debe terminar? Cerrando el círculo. ¿Dónde va a terminar el Evangelio? ¿Y dónde va a estar la próxima iglesia? En Israel. Según Romanos capítulo 11, versos 25-26, los que son creyentes, búsquenlo. Romanos 11, 25-26. El Evangelio comienza en Jerusalén, se convierte en los judíos y después, fuera, no quieren saber más nada, pasa a los gentiles, el resto del mundo. Y luego hay una decadencia en el número de gentiles convertidos, eso lo pueden ver ustedes. Ya no hay campaña. Billy Graham partió, Gigi Ávila partió, Luis Palau partió, todos los grandes predicadores de masas ya casi desaparecieron. No, pero Casluna llena estadio, Dante Gebel llena estadio. Sí, pero las conversiones están bajando entre los gentiles. Eso lo podemos ver acá. ¿Cuántos convertidos nuevos tiene tu iglesia, tu congregación? ¿Cuántos han entrado nuevos, no ruleteados, sino nuevos? Porque uno dice, mira, la iglesia, ¿cuántas personas tiene? Pero resulta que la mitad de esa iglesia ya eran creyentes o venían ruleteados de una iglesia donde había creyentes y entonces se pelearon con el pastor, o no les gusta cómo enseñan, o la tengo más cerca porque no tengo gasolina. Así está el mundo. Los nuevos creyentes, los realmente nuevos... ¿El cristianismo no está creciendo en la tierra? No, está estacionado. Está estacionado. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil está estacionada y va en membresía, va bajando lentamente. Aunque veas miles ahí se reúnen. Si es que son creyentes, porque tampoco veo un poco de gente en internet que se reúne en una iglesia de 10.000 personas, bueno, como la parábola de la red. El cristianismo arrastra a mucha gente, ¡buah!, se los chupa. Pero después hay alguien en la orilla, viene el pecador y saca. Selecciona. ¿Qué quiere decir eso? La red que agarra toda clase de peces es la red del Evangelio. Y en las iglesias hay un montón de gente. El asunto es quién es quién. Ahora, pero se nos termina el tiempo, Sergio, y concluyamos. El 30% de la población, según los que tienen estos cálculos, es cristiana. El cristianismo tiene como esencia que solo los cristianos van a ser salvos. ¿Y qué va a pasar con el otro 70% entonces? Pero si no, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y el que no tiene forma de salvarse, porque todas las religiones, como te decía hace poco, todas las religiones, por ejemplo, voy a una religión cualquiera, hay miles de religiones, estamos hablando de la mayoría. Yo le digo, mire, ¿qué religión tienes tú? Bueno, la religión tal. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu religión? Yo tengo que hacer esto y esto. ¿Y para qué lo hago? Bueno, para llegar al cielo, para salvarme, para estar en otro nivel, como el nirvana, que lo tiene en la India, ¿verdad? Lo que sea. Tengo que hacer algo. ¿De dónde sale eso que yo tengo que hacer algo? Incluso la mayoría de las culturas tienen cierto concepto de sacrificio. Es decir, que tengo que hacer algo para ganarme eso. Y si no, que hay un sacrificio para que pague lo que yo no pude hacer. Ese concepto lo tienen todos. ¿Por qué? Eso viene de Adán y Eva. Una fractura en la relación con el Creador. Y por lo tanto tengo que hacer algo. El Evangelio que dice es que no tienes que hacer nada. Ya fue hecho por el Señor y por lo tanto lo único que tienes que hacer es creer. Pero creer, para que tú creer tienes que reconocer, aceptar que hay un Dios, que delante de Dios estás perdido y que eres un pecador. Y para eso necesitas un Mesías. Si das esos pasos es porque la salvación tuya ya está segura, no en lo que puedes hacer en tu religión, sino que ya fue hecho por el Mesías. Así que, y el que no acepta, según la Escritura, no es salvo. ¿Y por qué no es salvo? Porque no te puedes salvar por ti mismo. Ni siquiera los cristianos que dicen, bueno, los judíos, ¿qué hago para salvarme? Bueno, cumple la ley, pues. ¿La pudiste cumplir? La historia del joven rico que va al Señor, ¿te acuerdas, verdad? Todos se acuerdan, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y por qué dice eso si él seguía la Torá, la ley? Porque sabía que le faltaba algo. Todas las personas y todas las religiones dicen, me falta algo. Voy a inventar una religión, quién sabe qué guaraní. ¿Y qué le falta al cristianismo entonces? No le falta nada, ya está todo hecho. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, ya ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque es la única manera de salvarte. No hay ninguna religión que te pueda salvar. Si tú intentas... Y no hay injusticia entonces que el 70%, que muchos de esos ni siquiera han escuchado a Jesús. Hay muchísimos lo han escuchado, pero el tema no es que no lo han escuchado. El tema es que son reacios. Tú le predicas a alguien y no cree, pues, ¿qué le vas a hacer? Y en el mundo entero se está extendiendo. Una de las características del tiempo final es que el Evangelio se extiende a todos lados. Por eso tenemos ahora casi 2.500 traducciones de la Escritura a las lenguas. Tenemos 4.000 lenguas en todo el mundo. Quiere decir que el Evangelio sí se está extendiendo. ¿Cómo hace en China para haberse extendido la iglesia? Bueno, porque hubo personas que empezaron a aceptar y se empezaron a convertir.
masivamente, a pesar de que el evangelio en la China es restringido. Tenemos una iglesia que es una iglesia lo que se llama subterránea, se congregan en las casas. ¿Cómo es posible que en un país que hay tantas restricciones tengamos la iglesia más grande del mundo? Más de 100 millones de personas. Los norteamericanos no tienen eso. Libremente se reúnen, hacen lo que quieran y no tienen esa cantidad de gente. Lo que está es en el corazón y en el deseo de creer, no tanto en el porcentaje. Si crees, eres salvo. Así lo dice la Escritura. Estoy hablando de principios bíblicos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por Sergio. Y entonces se cumple lo que dijo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solo Jesucristo. Dios me los acachaplasturra bendiciones. Gracias, Sergio. Igualmente a ti y a todos ustedes.